Hola a todos, buenos días familia. Aquí estamos un día más para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio, el mensaje más poderoso que existe sobre la faz de la tierra, y es el mensaje de Jesús, el mensaje de la salvación. Y aquí estamos con este ganado de fondo que de verdad que es espectacular. Yo sé que aquí la gente que vive por aquí cerca está acostumbrada a esto, pero yo cada vez que miro, yo me he tenido que detener aquí, digo, aquí tengo que grabar el devocional porque a mí me encanta estos paisajes abiertos con el ganado, con las vacas, con los toros, hay caballos por otras partes. Es un lugar impresionante. Pero vámonos a lo que nos importa en esta mañana, que es la palabra del Señor con un mensaje precioso que está en el Evangelio de Jesús, según el evangelista Lucas, capítulo 24, versículo 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, dice el texto, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Jesús resucitó. Ese es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de que Jesús resucita. Jesús murió en la cruz por nosotros, pero que al tercer día resucitó, porque ni la muerte pudo con él, la venció, la derrotó, la destronó al gran imperio de la muerte con su resurrección. Quiero resaltar algo que sucedió cuando estas mujeres, junto a Pedro y Juan, aclara también la Biblia, fueron al sepulcro y se encontraron con la tumba vacía. El Evangelio de Juan da un detalle que para mí es muy significativo, muy importante, y se habla muy poco de él. La Biblia enseña que cuando vieron el sepulcro vacío y lo que había allí, creyeron que Jesús resucitó. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que vieron que les hizo creer? Oye, porque si lo único que vieron fue la tumba vacía, hubieran seguido creyendo que habían robado el cuerpo de Jesús, como se estaba diciendo. Pero algo había en esa tumba que les llevó a creer. Y la Biblia lo resalta en el Evangelio de Juan, cuando dice ahí en el capítulo 20, versículo 7, que el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras, dice el texto. Los lienzos donde habían envuelto al Señor estaban perfectamente doblados, estaban colocados. Es decir, que en esa tumba había orden. Oye, todo el mundo sabe que en un robo los ladrones jamás van a dejar algo colocado. Yo pienso que ningún ladrón pierde tiempo en colocar las cosas, porque lo que quiere todo ladrón es querer salir lo antes posible del lugar del robo para no ser descubiertos, lógicamente. Y cuando los discípulos vieron eso, de que allí había orden, la Biblia dice que creyeron. Creyeron al ver los lienzos perfectamente doblados. Y esto nos va a enseñar dos cosas muy importantes. La primera es que la resurrección de Jesús trae orden a nuestra vida. Algunos de nosotros, yo por ejemplo, antes de ser creyente, vivíamos en desorden. Pero cuando nosotros nos encontramos con el Cristo resucitado, cuando el poder de la resurrección vino sobre nuestra vida, eso lo ordenó todo. Cuando vemos el orden que Jesús trae sobre nuestra vida, no nos queda otra que, al igual que Pedro y Juan, decir: Jesús ha resucitado. Estoy convencido que cuando estos discípulos pensaban en la resurrección, lo que se les venía a la mente, lo que se les venía a la cabeza era el recuerdo de aquella tumba perfectamente ordenada. Jesús trae orden a nuestra vida en todos los aspectos. Orden en nuestros pensamientos, por ejemplo, los cambia de malos a buenos. Orden en nuestra familia, hay una restauración. Orden en nuestra manera de hablar. Orden, en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando haya algo en nosotros que parece que se está desordenando, que hay desorden en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es, como hicieron Pedro y Juan, ir corriendo hacia el Cristo resucitado. Y una segunda cosa a resaltar de este acontecimiento del orden es que hay un mensaje muy importante, que si no conoces la tradición judía, quizá no lo vas a comprender. Los judíos, cuando se sentaban a la mesa a comer y terminaban, ellos cogían su servilleta y la ponían sobre el plato de cualquier manera, en señal de que ya se les podía retirar el plato.
Pero si no se había terminado la cena o la comida y por cualquier motivo se tenían que levantar de la mesa, ya sea para ir al baño, sea para lo que quiera que fuera, y no querían que se llevaran todavía el plato, ellos cogían la servilleta, cogían el lienzo y lo doblaban perfectamente y lo colocaban al lado del plato, dando el mensaje de no he terminado, vuelvo ahora. Entonces los discípulos, cuando vieron los lienzos perfectamente doblados, entendieron el mensaje de que ahí no había acabado todo, sino que un día volverá. Entendieron que Jesús vendrá otra vez. El mensaje es claro. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Pero lo más bonito de todo es que un día volverá. Él no nos ha dejado huérfanos. Él no hizo la obra de redención y se fue dejándonos a la deriva en este mundo, sino que la Biblia enseña en muchísimas ocasiones que un día volverá y ese es el motivo de nuestra alegría. Jesús prometió estar con nosotros hasta el último de nuestros días y Él va a volver a por nosotros y yo lo creo. Yo creo que un día Cristo volverá, Jesús volverá a por nosotros, a por su iglesia. Y ese es el motivo de nuestra alegría. Cristo resucitó y nos dio su mensaje de que Él va a volver. Y mientras Él vuelve, hay orden en nuestra vida como la había en esa tumba. Vamos a orar en esta mañana con este precioso paisaje que tengo a mis espaldas y al frente también de mí. Señor, gracias te damos, Dios mío, por este día. Gracias por ese maravilloso, Señor, acontecimiento de que tú resucitaste, de que tú no te quedaste muerto, de que tu cuerpo no quedó en aquella tumba, sino que tú resucitaste, tú venciste al imperio de la muerte, destronaste con tu resurrección a la muerte, Señor. Gracias te damos por este día, bendícenos, Señor, guarda nuestros hogares, nuestra familia, trae orden sobre todos los aspectos de nuestra vida y gracias por esa promesa de que un día tú vas a volver a por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos el lunes, Dios mediante, en el siguiente devocional. Que tengas un excelente fin de semana. Dios te bendiga.